Segunda de Pedro 3:1 al 4. Amén. Dice la palabra del Señor: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con amor, exhortación, vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes os han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vemos en este capítulo 3 lo que vamos a desarrollar. Justamente vamos a hablar del advenimiento, lo que significa, ¿no? Significa venida. Y esto es un tema siempre discutido. Sabemos que el 99% de las iglesias predican segunda venida, como esperando que va a acontecer la venida del Señor. Y no es que nosotros estemos negando esto, sino que decimos: esta segunda venida está mal ubicada en el contexto doctrinal de las iglesias actuales, y esto está hablando en aquel tiempo, que, como dice la palabra, en su primera venida, lo vuelvo a repetir, dice: se manifestará, dice, con relación con el pecado. Y eso habla en tiempos de la ley, que se manifestaba con milagros, se manifestaba con, bueno, en el tiempo de Moisés, como se manifestaba con milagros naturales, y estaban bajo relación de pecado, ¿no? Porque cuando estaban bajo ese tiempo de condenación o ese tiempo de ley, vemos que la misma palabra dice: por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Pero sin embargo en ese tiempo se manifestaba el poder de Dios con ellos, a pesar que estaba en tiempo de condenación. Y después dice: en su segunda venida se manifestará sin relación con el pecado. Entonces, como entendemos la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, en un corazón limpio se manifiesta el poder de Dios en espíritu. De eso se trata la venida, ¿no? La venida, que hoy no lo estamos negando, sino que vamos a ubicar en tiempo y contexto. En ese tiempo, los opositores, los burladores, vendrían a ser los que se levantaron contra el Cristo, siendo opositores, en este caso saduceos y fariseos, que no creyeron que era el Mesías. En este tiempo todos creemos que es el Mesías y bueno, que es el Salvador, y en ese sentido hay siempre diferencias. Pero, como dice acá la palabra, dice: le despierto, dice, en ambas despierto, con exhortación, dice, vuestro limpio entendimiento, o sea, un entendimiento sin contaminación, sin torcer la palabra, para que tengáis memoria de las palabras que antes os he dicho, o han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor que os ha sido dado por vuestros apóstoles. Entonces, todos hablan de la venida del Señor. Y dice: sabiendo esto primero, que en los posteriores días vendrán burladores. Y este es el primer paso. Los opositores o burladores de la palabra, los que tenían incredulidad, que se levantaban en persecución, primeramente, oposición a Cristo. Y segundo, ya después vino la persecución. Y dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Entonces, en ese sentido, ellos no creían, porque no creían que Cristo era el Mesías. O sea, Cristo quiere decir Mesías, pero ese Jesús que les predicaba: yo soy el camino, la verdad y la vida, no lo creyeron. Entonces se levantaron en oposición. Le decían también, dice, no, le dice, ¿por cuál de los mandamientos me apedreáis? Le dice, ¿me querés apedrear? Le dice el Señor. Y dice: no te apedreamos por esto o por lo otro, sino porque tú, siendo hombre, te dice que eres hijo de Dios. Entonces, claramente estaba la oposición, y que no creían que el Mesías había venido, había sido encarnado. Y vamos a
Judas 1:17. Esto es bueno desarrollarlo, digo es bueno, ¿no? Porque toda la palabra la podemos predicar, pero esto, por ejemplo, que va a quedar grabado así para siempre, y que lo predicaba mi mamá también, pero esto no lo predica ya cualquiera, digamos, porque necesita un conocimiento, una doctrina, una formación muy grande y una convicción del espíritu en ese sentido. Yo alguna facilidad, digo, tengo en esto de predicar la segunda venida, y el Señor me va dando esa convicción, ese conocimiento. Creo que en esa área me usa un poquito más el Señor que a otras personas. A otro en otra área y a otro en otra área. Pero a mí especialmente en segunda venida para poder invalidar esas doctrinas que hablan de arrepentimiento, que suben videos, que el anticristo se manifiesta, cuando claramente está hablando para aquel tiempo. Dice así la palabra, Judas 1:17. Hay mucho por leer esto, ya lo he dado también anteriormente, y vamos a ir desarrollando, y también después cuando algún día nos toque el libro de Apocalipsis, también vamos a ir con argumento y derribando cada mala enseñanza que está enfocada para este tiempo, pero en realidad, ustedes si buscan en la Biblia, cuando habla de segunda venida, en ningún lado dice o habla de 2000 años después que va a acontecer. Todo está enfocado a ese tiempo, pero en los tiempos verbales en que acomodan con la traducción parece que va a ser un acontecimiento futuro, pero no asegura tampoco 2000 años después. Eso lo calcula alguno que enseña doctrina porque dice que cada 2000 años acontece algún acontecimiento grandioso en cuanto a lo que explica la palabra, pero no tiene fundamento bíblico en sí. Y dice así la palabra Judas 1:17, con respecto a los burladores. Dice la palabra, pero vosotros, amados, tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían en los postreros tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Bueno, primeramente dice en los postreros tiempos. ¿Postreros tiempos qué quiere decir? Último tiempo. ¿Último tiempo de qué tiempo? De la ley. Ahora se va a manifestar un nuevo tiempo. Un cielo nuevo, una tierra nueva, como dice la palabra. El cielo viejo ya pasó y ahora existe todo nuevo. Entonces, hablando del reino de Dios, también le preguntan al Señor, dinos cuándo se va a manifestar tu reino. Y le dice él, hablando de su persona, de cierto os digo que el reino de Dios ya está entre vosotros, hablando de su persona. Y cuando habla de su persona, también está hablando de su esencia. Entonces que eso tenía que ser manifestado y que estaba al frente de él el Mesías y se iba a cumplir el nuevo tiempo. Y dice así la palabra, dice, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Y esto claramente lo decía por los fariseos, los saduceos, todos los opositores de ese tiempo causan divisiones. ¿Por qué? Porque no creían en el Cristo. Entonces, vemos acá la palabra, cómo lo apunta Judas, porque Judas le está hablando también a los judíos, y dice, causan divisiones, en el sentido que había personas que creían en el Mesías, pero otras personas que causaban divisiones decían, no es el Cristo. Entonces traía oposición al mensaje de Jesucristo. Y dice acá la palabra, no tienen al Espíritu. Y esa es la palabra clave, que no tienen liberación, no tienen salvación. ¿Por qué? Porque no lo creen. Es distinto el contexto de hoy. Hay personas que, digo, creen en una segunda venida, pero creen en Cristo. Nosotros creemos en una segunda venida, pero era para aquel tiempo. Y entonces, en ese sentido, vemos que los dos creemos en Cristo. Pero hoy, pero en ese tiempo más bien, dice que no tenían el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque eran opositores, no creían. Y al no creer, no tienen nuevo nacimiento. Porque no entra el Espíritu de Dios en ellos, no entra la palabra. ¿Por qué? Por causa de la incredulidad. Entonces, no reconocen su pecado, entonces no tienen nueva naturaleza. Nosotros somos nuevas criaturas, ¿por qué?
porque creímos que estamos en muerte y necesitamos una vida nueva. Estamos en tiempo de condenación y como dice la palabra, pasará de muerte a vida. Entonces tenemos una resurrección. Si morimos con Cristo, como dice, si reconocemos nuestro pecado en el bautismo, somos sepultados en el viejo hombre, en la vieja naturaleza, tenemos la nueva naturaleza que significa la resurrección. Y como dice acá la palabra, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor puro de Dios. Consérvese, dice, en el amor puro de Dios. Vemos acá la palabra. ¿Por qué? Porque los otros querían causar divisiones, arrastraban, como dice, hacían un prosélito. Dice que iban caminando, dice, por tierra y por mar, dice, que iban, para ver si ganaban un prosélito. Y en ese tiempo, la costumbre de los judíos, ¿cómo era? Eran visitar a los expatriados, los que estaban lejos. Entonces, vemos que esto lo hacían los judíos, lo hacían los fariseos también. Pero ellos llevaban la palabra de la ley. Entonces, al llevar la palabra de la ley, no creer en Cristo causaban divisiones. Entonces había una negación en el sentido de Cristo como Salvador. Y a los discípulos, ¿qué le dice Cristo? Vayan de dos en dos. Y dice que confirmen que el Salvador ha venido. Entonces prediquen el Evangelio, las buenas y nuevas noticias. Ya cuando dice nuevas y buenas noticias, ¿qué está diciendo? Que la ley ya pasó. Entonces, como dice en hebreo, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Entonces vemos, como dice la palabra, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo está próximo a desaparecer, o desapareció. En ese sentido, porque allá había un tiempo de transición. Entonces ya había venido el Mesías, y como dice acá la palabra, conservado en el amor puro de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia. Y cuando está hablando de misericordia, ¿qué está hablando? De su advenimiento, de su venida. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra, misericordia, ¿qué quiere decir? Tener compasión. Ahora, como dice la palabra, en esto se manifestó el amor de Dios para con los hombres, que mandó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está su venida, ¿para qué? Para salvación. Y los judíos se preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Y cómo lo iban a ver? Sí, no creían. Como dice, el que no cree, como dice la palabra, ya ha sido condenado. Condenado. Entonces tiene su misma condenación, que no es liberación del pecado. Eso es lo que quiero hablar claramente. La condenación siempre es tormento, siempre es opresión, siempre es carga. Entonces, en ese sentido tenemos que tratar de llevar las palabras comparando, como siempre le digo. El Señor se presenta, yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Qué es el Señor? Árbol de vida, después como río de agua viva, y todo eso la naturaleza va explicando con distintas palabras simplemente. Como se tocó, hoy fue el lunes. Hoy, sí, hoy a la mañana creo que sí, se tocó. Eso es el sepulcro, ¿no? Bueno, en ese sentido habla algo natural. Quería diferenciar una cosa, porque esto ya lo he tocado también, una cosita nomás. Cuando los judíos hablan de sepulcro o de sepultura en el Viejo Testamento, siempre está hablando lugar de muerto, pero no lugar de muerto como la mitología griega, con espíritu, sino que una sepultura simplemente. O sea, no como la conocemos nosotros, porque ellos lo ponían en cuevas. A eso es lo que voy. Lo ponían en cuevas. Ahora cuando pasa el Señor Jesús a describir, ahí será el lloro, el crujir de dientes, ya se refiere a la mitología griega en ese tiempo que reinaba. Entonces le quería dar una comparación de lo que era el sufrimiento. Cuando le habla a Gehenna, le habla lugar de fuego, infierno, como después se traduce, pero la palabra original es Gehenna, que quiere decir lugar en llamas, porque había un lugar donde se presentaban sacrificios, no me acuerdo para qué Dios, pero que era una quimera. ¿Cómo? Estaba constantemente ardiendo. Sí, constantemente ardiendo. Por eso dice, donde el fuego, dice, no se apagará jamás. Y ponía ese lugar físico que existía
en Israel, donde después fue un basural, prácticamente un lugar apartado, y en su tiempo era sacrificio para los dioses paganos, pero hacía una comparación para poder entender lo que es el estar apartado de Dios. Entonces, el que no cree no puede salir de su sufrimiento, entonces eternamente le persigue la maldición, el tormento, la opresión, la carga, la mala suerte, lo que fuere. Entonces, en ese sentido, vamos a separar un poquito porque en el Antiguo Testamento jamás, pero jamás, se habla del lugar de muerto en el sentido, un lugar espiritual, vamos a decir, donde van los espíritus, sino que siempre se está refiriendo más bien ese lugar al sepulcro. Vamos a decir, nosotros hoy, en nuestra forma de entender, vamos a decir, está 3 metros bajo tierra, eso a lo que voy. Simplemente un lugar donde se pone el cuerpo del muerto. Eso quería diferenciar para que usted, bueno, ya lo sabe, yo no le voy a andar explicando mucho porque ya se explicó varias veces. Simplemente para comparar. Después, bueno, están las palabras, Seol, Gehenna, y bueno, pero en el Viejo Testamento está manifestado, está escrito como sepultura, así figura, como Seol. Entonces, simplemente para destacar algo, ¿no? Y dice en Mateo 24, 48, desde el 44, dice, por tanto también, vosotros estáis preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, dice, a la hora que no pensáis, dice. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente que el Señor pondrá sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Y dice en el 24:48, pero si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a su consiervo, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y lo vendrá con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos versículos que lo podemos llevar a la comparativa, ¿no? Porque, a ver, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Dice, que el Señor le ponga, dice, sobre toda su casa y le dé alimento a sus siervos, dice, a los criados. Bienaventurado es aquel siervo al que, si hace así, el Señor, dice, lo encuentra haciendo así. Bueno, pero 24:48, justamente cuando dice, mi Señor se tarda en venir, no es lo mismo que decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Comparando es lo mismo. ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces, mi Señor no viene, no está. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Va a tardar en venir. No es el tiempo, no es la hora, no es el Cristo. Y vemos acá la palabra, mi Señor se tarda en venir. Entonces vendrá el Señor en el día que éste no espera. ¿Por qué? Porque no hay esa fe. Hay la apostasía justamente. ¿Apostasía qué quiere decir? Desvío de la fe. Ellos venían corriendo bien, pero en un momento se desviaron, muchos. Porque se presentó el Cristo, no lo creyeron. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, dice la palabra. Dice, en el día que no lo espera y que no sabe, y lo castigará duramente. Lo castigará duramente. ¿Por qué? Porque recibe la condenación. Y dice, y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Hipócrita qué quiere decir? Fingidor. Entonces, los hipócritas, ¿a quién le dicen también? A los fariseos. Vemos a los saduceos, hipócritas. Sepulcro blanqueado, le dice. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la condenación. Lloro y crujir de dientes. Entonces, hace toda una comparación en esta narración para poder entender que ese tiempo se había manifestado y que hay dos clases de personas. El que cree, dice, bienaventurado este siervo fiel y prudente. Y el que no cree lo pondrá, dice, con los hipócritas, dice. Y allí va a ser el lloro, o sea, el llanto y el crujir de dientes. El crujir de dientes. Esto, el tormento, cuando una persona está atormentada, cruje los dientes, con temor y todo eso, entonces hace una comparación.
Vemos acá también la palabra en Filipenses 3:18. Filipenses 3:18 dice, porque muchos andan, como ya lo dije muchas veces, y ahora lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, los opositores, los burladores. Vemos que cuando Él sana a un enfermo, ¿qué le dice al Señor? ¿Quién es este que tiene autoridad para sanar? Entonces ya había una burla en sí, una oposición en sí. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque predican contra Cristo, contra Jesús. Entonces diciendo, no es. ¿Y Pablo qué dice? Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Qué quiere decir? Al que crucificaron. Al que crucificaron. Nosotros predicamos eso. Ese es el Cristo, ese es el Mesías. Ahí está justamente la diferencia entre que los dos creían que iba a haber un Cristo, una manifestación. Pero uno cuando se presentó lo creyeron y otro no, que serían los opositores. En este sentido, fariseos, saduceos, todos los que no creían, los que se levantaban, los que eran perseguidores, los que confirmaban la ley, los que seguían predicando la ley, no se apartaban de la ley, entonces impedían la salvación a otras personas. ¿Por qué? Porque si te viene tu Salvador y vos le decís, no es el Salvador, entonces lo estás mandando a la misma condenación. Ya está en condenación, pero no puede ser libre. Entonces, en ese sentido, son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, ese es el contexto de ese tiempo. Hoy sabemos, enemigo de la cruz, ¿qué quiere decir? Enemigo de que mezquinamos el pecado, vamos a decirlo así, que no pedimos perdón. Entonces, llevamos una enemistad con la cruz, pero en ese tiempo era así, la oposición, el predicar, invalidar el mensaje de Jesús. Pero hoy, en el sentido que no pedimos perdón, entonces estamos invalidando también el perdón para nosotros. Entonces son distintos tiempos que tenemos que aplicar la palabra según el tiempo. La palabra es eterna. La palabra, eso está claro, que siempre va a tener el poder, no va a perder la utilidad. Pero también tenemos que saber, en el tiempo que lo aplicamos, cómo lo podemos aplicar para nosotros en este tiempo, y que son tiempos diferentes, como la otra vez tocaba el ágape. El ágape hoy es una realidad que no se practica más. No se practica más, y en ese tiempo se practicaba cada, día de reunión. Antes de la reunión se reunían para comer. Se reunían para comer, para compartir entre hermanos. Pero eso ya no existe hoy. Entonces, distintos tiempos, distintas formas de manejarse, pero hoy no existe. Entonces, a ver, hay muchas cosas que van cambiando en sí y las tenemos que saber aplicar para los tiempos que van corriendo. Sabemos que en ese tiempo también eran tiempos más difíciles. Vamos a decirlo así. Hoy, por ejemplo, Hoy, por ejemplo, los tiempos cambiaron y bastante. Pero en ese tiempo, por ejemplo, el que no trabaja, como dice Pablo, tampoco come. O sea, ¿por qué? Porque uno, vamos a decir, la viuda que se tocó hoy, ¿por qué te pasaba hambre? Porque no podía trabajar la tierra. La mujer viuda no tenía la misma fuerza que un hombre. Entonces era una bendición tener hijos varones en ese sentido. Porque la mujer podía hacer algunos tipos de trabajo. Pero primeramente, en ese tiempo, que, a ver, si lo vamos a llevar para hoy, para ponerle un nombre, era patriarcado, diciendo, el que llevaba las riendas era, ¿quién? Los hombres. El que llevaba la protección, el que llevaba el alimento en casa. No quiere decir que la mujer, tal vez comerciante, lo podía hacer. Pero si tenía tierra y no la sabía trabajar, una mujer condenada a la pobreza. ¿Por qué los mendigos eran condenados a la pobreza? No tenían parte del cuerpo, entonces ¿cómo van a trabajar? La ceguera, la invalidez. Entonces, distintos tiempos. Hoy ¿qué es? Hoy un inválido, digamos, que le falta una parte del cuerpo, que está incapacitado, cobra una pensión. Es otra forma. A ver, y otro ejemplo más que quería dar, a ver, con respecto a esto, se me fue justito a la cabeza, pero el ejemplo mejor todavía.
el ejemplo mejor. A ver, pero sí, a lo que voy es que van cambiando muchos tiempos y con respecto a la necesidad, por ejemplo, económica, aparte que van cambiando los tiempos, las circunstancias, nosotros tenemos que ir acomodando cada palabra. Bueno, se me fue, me robó como que justamente se tocó el robo de la palabra, sí, justo me ha pasado. Pero sí, van cambiando los tiempos, van cambiando las situaciones, entonces lo tenemos que aplicar de que no todo ese tiempo que se practicaba así, hoy se tiene que practicar así. O sea, sin la humillación, sin la dependencia de Dios, pero no va a ser tal cual, porque son distintos los tiempos. Justo se me fue porque era el ejemplo más feliz, justo al escuchar la palabra me venía un ejemplo más exacto, pero bueno, el Señor ya me va a hacer acuerdo. Entonces, llevando la explicación de esta palabra, entonces se van cumpliendo los tiempos, van pasando los tiempos y cada tiempo tenemos que tener la sabiduría cómo aplicarla para este tiempo. Cómo aplicarla para este tiempo. En ese tiempo se vivía así, se vivía del ganado, se vivía de la agricultura y bueno, la mujer infelizmente en ese tiempo no se podía valer por sí sola. Hoy ya se puede valer por sí sola, como dice también la palabra. En Cristo no hay varón ni mujer, que no hace excepción de personas. Entonces en ese tiempo existían, digamos, los que predicaban eran, los que llevaban la palabra eran hombres. Pero después, cuando vino Cristo ya, la mujer, el varón, es indistinto. Es indistinto porque no hay género en el alma, en el sentido de masculino o femenino. El Señor usa igual a todos. Bueno, ya se me va a venir el ejemplo que se me fue. Pero dice acá también la palabra, en Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2. 18. 2:18. Hijitos, dice, ya es el último tiempo, según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, dice. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, primeramente iba a venir, como decía, los burladores. Y después se iba a manifestar su advenimiento. Pero van a venir muchos burladores. Y estos burladores se conocen como los fariseos, los saduceos, los opositores. Y dice, ya es el último tiempo. Acá le confirma en Juan. Y según vosotros oíste, dice, que el anticristo viene. El anticristo, el opositor, el burlador, como dice en Pedro. Así ahora han surgido muchos anticristos. Vemos el anticristo, como ya he enseñado en otros videos, muchos hablan del anticristo, pero acá de qué dice, hay muchos anticristos, no es uno solo. Y en ese sentido está hablando de los fariseos y saduceos, que predicaban contra el mensaje de Cristo. Vemos, cuando te hablan del anticristo, ¿qué te dicen? No, el anticristo va a salir de allá, de este país, el anticristo ya viene, el anticristo. Pero dice, hay muchos anticristos, entonces, ¿quedamos en uno o quedamos en otra? Y como dice acá, hay muchos anticristos. Y vemos, dice, según vosotros oíste que el anticristo viene y ahora han surgido muchos anticristos. ¿Cómo dice? Ahora. ¿Y en qué tiempo lo está llevando? Hace tiempo. Vemos que se lo confirma acá Juan. Ahora, dice Juan, en ese tiempo. No está diciendo 2000 años después van a venir los anticristos. Dice, ahora han surgido los que negaban el mensaje de Cristo como el Mesías, el Salvador. Y dice, por esto conocemos que es el último tiempo, es el último tiempo. Y se va a manifestar ahora el reino de Dios. Se va a manifestar el tiempo de salvación. Entonces, dice,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De dónde salieron? De nosotros, que eran judíos. Salían de los judíos mismos. ¿Y cómo se dice hoy? No, el anticristo va a salir de Roma. Y empiezan a calcular todo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. De los mismos judíos. Entonces, estos eran los opositores. Estos eran los fariseos. Estos eran los saduceos. Estos los que predicaban contra el Cristo no lo creían. Y dice, acá dice en el 22, ¿quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el burlador? Vamos a llevarlo a 2 de Pedro. No, el que niega que Jesús es el Cristo, que es el Mesías, que es el Salvador. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y dice en el 23, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, tampoco tiene el Espíritu de Dios. El que confiesa al Hijo también tiene el Padre. El que cree en el Hijo también tiene el Espíritu de Dios, el Padre. Y dice, sabemos que Padre e Hijo son uno, una esencia, una manera de expresión. Así como vamos a decir, tenemos un nuevo nacimiento, somos todos uno. ¿Pero por qué? Porque tenemos la misma naturaleza de Cristo. Y dice así la palabra. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio, desde el comienzo. ¿Y de qué se habla? El sacrificio de Cristo. En todos los mandatos de la ley, ¿qué se mataba? El cordero, el becerro, mostrando el sacrificio de Cristo. Donde había perdón de pecado. Pero allí mostraban por sombra y figura, como lo había enseñado ya la semana pasada. Por sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, en ese tiempo, por el sacrificio de un becerro, aplacaba la ira de Dios. Y se presentaba una vez por año. ¿Para qué? Para que se aplaque la ira de Dios. Pero en este tiempo ya es para salvación, para liberación. Entonces, vemos lo diferente que es, pero ella está mostrando una realidad. Y como dice, Cristo mismo, dice, no es la sombra, sino la imagen mismo de su sustancia, de su poder, de su esencia. Porque la sombra, ¿qué es? La sombra simplemente está reflejando la realidad, o sea, parte del cuerpo, pero no es la verdad misma, sino que la verdad o la realidad es el cuerpo. O sea, esto hablando por Cristo. Y dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y como decían en Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y dice, esta es la promesa, la vida eterna. Entonces, su venida significa vida eterna, liberación del pecado, tiempo de justificación, tiempo de salvación. Y dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Entonces, todos los opositores que se levantaron contra Cristo eran los anticristos. Esto, como vuelvo a reiterar, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Se levantarán muchos burladores. En ese tiempo se levantaron, pero eran todo para aquel tiempo. Hoy estamos viviendo en un nuevo tiempo. Todo el que se arrepiente, va pidiendo perdón, va confesando todo lo que le va dando discernimiento al Señor. En cuanto a la palabra, va recibiendo liberación, va viviendo en su reino. Dice el Señor mismo, dice, iré y os prepararé morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice la palabra, con Cristo estamos juntamente crucificados. Y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y dice, fuimos sentados, dice, en los lugares celestiales, dice. Y si Cristo está sentado en los lugares celestiales, en la presencia misma de Dios, de su Padre, así también estamos nosotros. Si Él murió y resucitó, nosotros también estamos resucitados. No es que vamos a esperar a morir para sentir la manifestación de Dios, si no estaríamos hablando que esta vida es un sufrimiento, que no hay liberación, que la verdadera liberación está allá. No, allá simplemente, después de la extensión, ya no lucha más contra nosotros la vieja naturaleza. No la vamos a sentir más en sufrimiento.
Pero ya comienza acá la salvación. Esa es la salvación. El ver a Dios cara a cara comienza acá. Cara a cara le veremos, dice por eso Pablo. No como por un espejo, no un reflejo, no opacadamente, porque el espejo de ese tiempo, ¿cómo era? Opacado, era como una bandeja esa que tienen de piso que se refleja algo, pero no se ve claramente. Ahí claramente le vamos a ver, dice. Entonces, cara a cara, está hablando de esa comunión. Cara a cara, como expliqué la semana pasada, es romperse el velo y estar cara a cara con Él. Entonces, ese velo ya se rompió en su sacrificio. Entonces, podemos acceder, antes accedía solamente el sumo sacerdote, figura de Cristo. Antes solamente Jesucristo podía ver el rostro del Padre, pero hoy lo vemos todo. Entonces, vemos que esa promesa del avenimiento ya está entre nosotros. Este es el tiempo de salvación y todo el que va pidiendo perdón recibe liberación. Porque no va a hablar de un tiempo físico, en el sentido de año, o en el sentido que se va a presentar después, sino que el que pide perdón ya está en el reino de Dios. Y el que no cree ya ha sido condenado. Podemos estar, digamos, acá, en este salón, y el que no cree no es libertado. Y el que cree está en el reino de Dios, liberación. Eso te está hablando de un estado espiritual la palabra. Y esto tenemos que entenderlo. Amén. Seguimos el miércoles.